Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Quiero ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poder de refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navegar. Oh Señor, déjame serte fiel. Mi Biblia o la importancia de la lectura de la Biblia, ¿sí? Porque ahora en la actualidad, el tema que nos corresponde es la importancia de mi Biblia. En la actualidad vivimos en una época en donde la lectura de la Biblia o la lectura en general no siempre se realiza. No siempre ya no es un hábito tanto como en años pasados y vivimos en un país donde a veces no se fomenta la lectura. Hay países en donde se fomenta tanto la lectura que las personas es costumbre que para ellos en un mes lean cantidad de libros y es normal, es un hábito. Y en México, por la herencia que tenemos o por el sistema que llevamos, en ocasiones leer un libro al mes es a veces hasta raro, ¿no? O leer un libro al año también puede ser hasta raro. Y me gustaría que pusieras sobre tu mente el pensamiento de si has leído un libro. Y yo estoy seguro que sí. En la primaria, cuando toca tu profesor y te quieren fomentar la lectura, casi siempre es el libro del Principito, ¿no? Que te pide el profesor, vas a leer el libro del Principito. O algún otro libro, o cuentos, o algo. Pero la clase de hoy es fomentar eso. La lectura, pero ahora en la Biblia. Porque la Biblia es súper importante. La Biblia que tú tienes tal vez en físico, tal vez en tu celular, es mucha bendición que tú puedas tenerla y puedas leerla. Y me gustaría que alguien pueda abrir en sus Biblias 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y quien tenga, por favor, lo puede leer. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces la pregunta es, ¿leer la Biblia yo? O sea, ¿por qué me pides que lea? Tengo suficiente tarea, ¿no? O sea, me encargan tarea en la escuela o me piden hacer esto o ya terminé mi escuela, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir estudiando. Y bueno, una indicación de Pablo a Timoteo es, ocúpate en la lectura. ¿Sí? Algo que como joven cristiano tú debes de tener y darte cuenta que está pidiendo un apóstol a un joven, a Timoteo, es que tiene que leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Para ese entonces Timoteo no tenía una Biblia así como la que tenemos nosotros,
No estaba tal vez escrito todo el Nuevo Testamento, y si ya estaban escritas algunas cartas del Nuevo Testamento, una estaba en Corintio, otra estaba en otra congregación, y Timoteo seguramente tenía la carta que se le había mandado a él y alguno de los evangelios. Y lo que seguramente tenía de las escrituras era la Torá, que era el Antiguo Testamento o algo de los profetas. Entonces él leía Antiguo Testamento y leía lo que ya existía tal vez escrito en parte del Nuevo Testamento. Entonces en eso se ocupaba Timoteo en sus lecturas. Y hoy, tú en este año 2020, tú tienes la mayor cantidad de libros, todos compilados en un solo libro, que es la Biblia. Tú puedes tomar y puedes tener la bendición de leerlo. Así que la respuesta de leer la Biblia se contesta con un sí. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprovechar el mensaje de la Biblia, tenemos que darle respeto a la Biblia que tenemos hoy. Así que me gustaría que hoy sinceramente te hablaras a tu conciencia y te contestaras: ¿leo la Biblia en mi casa? Durante el día leo la Biblia. Por ejemplo, el lunes de esta semana que pasó leí mi Biblia. El martes leí mi Biblia. El miércoles leí mi Biblia. Y si pusiéramos así como una lista y vamos diciendo no, entonces es momento de meditar. Como jóvenes decir, bueno, mi disciplina como lector de la Biblia tiene que mejorar. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que tú puedas leer tu Biblia? Porque recordemos que nosotros somos cristianos. Recordamos que nosotros tenemos una identidad y nuestra identidad es Cristo y que queremos parecernos más a Cristo, que queremos parecernos más a Él, que queremos agradar más a Dios. Y donde encontramos todos estos mensajes y todas estas formas de aprender están en la Biblia, ¿sí? En donde conocemos más a alguien están en la Biblia. Cuando tú conoces a alguien y te interesa esa persona porque es tu amigo, es tu amiga y quieres convivir más con él, pues en la convivencia es cuando conoces más de esa persona. Si no convives con esa persona, no sabes más de él. Así que a través de las Escrituras, cuando tú lees, empiezas a conocer más a Dios. Empiezas a saber más de Él, a conocer sus actitudes, a saber más de todo eso. Bueno, tiene poder la palabra de Dios. Una de las principales cosas que debemos de leer la Biblia es porque tiene poder para nuestra vida, porque nos cambia, ¿sí? Es bueno que la Biblia Dios a través de la Biblia nos hable para cambiar nosotros. Y me gustaría que alguien pueda abrir Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y si tú traes tu pluma o estás haciendo apuntes en una libreta o en tu celular, me gustaría que apuntes este versículo de Hebreos 4, 12. Y si lo tienes, por favor, ayúdame a leerlo en voz alta. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no se les dé provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyen. Hebreos 4:12. 4:12. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Fíjense por qué es bien importante leer la Biblia, la palabra de Dios, porque es palabra viva, ¿sí? No está muerta, tiene el sentido de que tiene un propósito y es ministrada a nuestras vidas. No sé si les ha pasado que ustedes están pasando un problema o tienen un conflicto o traen un pensamiento ahí y luego vienen a la reunión y pasa el hermano y da la clase y dices, está hablando de mí. Alguien le dijo, o algo pasó, o algo sucedió. Y yo quisiera mencionarte que la palabra es viva y el Espíritu de Dios que mora en nosotros va a usar la palabra de Dios para traerte y discernirte qué es lo que debes de cambiar. Y aquí en Hebreos 4:12 hace la figura de una espada de doble filo que puede entrar hasta lo más profundo del cuerpo, ¿sí? Puede entrar y lastima. Imagínense una espada traspasando el cuerpo, traspasando la carne, pero aquí el sentido es de que la palabra va a entrar y aun cuando lastime es porque quiere llegar a lo más profundo del ser. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos o a veces no sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando,
Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestros errores. Y a veces nos conflictúa eso. No nos gusta que a veces nos demos cuenta de que estamos cometiendo un error. Bueno, cuando tú empiezas a leer la Biblia, empieza ese cambio, empieza esa transformación. Así que lo más bueno que puedes hacer esta semana es en ir pensando en poder leer tu Biblia. Tiene un origen divino. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esa es la intención de la Escritura. Quiere formarnos. Dios a través de la Escritura quiere que tú seas un joven maduro, quiere que seas un joven que va a ser un joven de impacto en tu sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, en tu familia, un joven de ejemplo, un joven obediente. Pero entonces es la palabra de Dios que empieza a administrar nuestras vidas. Por ejemplo, en ocasiones como jóvenes, a veces batallamos cuando nuestra mami o nuestro papi nos dice que hagamos algo. Imagínense que tu papá o tu mamá te diga que vas a lavar los trastes o te diga que vas a tener que tirar la basura o vas a hacer algo y no quieres hacerlo porque quieres que lo haga tu hermano menor o lo haga otro hermano. Pero después lee la Biblia y te das cuenta que la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Y bueno, entonces ahí viene el conflicto. ¿Obedezco o no obedezco? Dios me pide que obedezca, Dios me pide que haga caso y empieza esa lucha. Así que tiene un origen divino y tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora Santiago, capítulo 1, versículo 22, tiene que practicarse. La palabra de Dios tiene que practicarse. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Quien lo tenga, por favor. 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, enseñándolos a otros. Engañándolos. Ok. Santiago 1, 22. Exacto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tú escuchas algo de la palabra, tú lees algo de la palabra de Dios y tu pensamiento es, ¿cómo lo practico? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Sí? Entonces, el propósito de que tú puedas leer la Biblia no es, voy a leer porque vi que el hermano hizo esto y voy a leerle para decirle al hermano que está mal. O voy a leer esto porque o lo otro para debatir con tal persona. El propósito principal de la Biblia es que tú puedas leerla y decir, ¿cómo practico yo esto que estoy leyendo en mi vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puedo honrar a mamá y a papá en esta edad? Leo en la Biblia, ama a tus enemigos. ¿Cómo puedo amar a las personas que me están atacando hoy en mi juventud? Leo algo en la Biblia y me dice que ayude a las personas o que le comparta el evangelio a las demás personas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No? Entonces, cuando leemos la Biblia, la primera pregunta que debes de hacerte es ¿cómo practico esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que el día de hoy yo lea esto? ¿Qué es lo que me quiere comunicar Dios hoy a través de este mensaje? Y nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra forma de ser empieza a cambiar porque queremos empezar a hacer esto. El problema a veces en las iglesias y a veces en lo que caemos muchos es llenarnos de mucha información, pero no practicar. Y es preferible saber un poco menos, pero practicarlo, ¿no? Si leo del amor, practico el amor hacia las personas. Si leo del perdón, perdono. Si leo y estudio acerca de algo, voy a hacer eso, ¿sí? Porque imagínense empezar a adquirir mucho conocimiento, pero no hacerlo. Viene a ser solamente oidores de la palabra, pero no tiene otro impacto más grande. Y aparte, la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que vemos en lo que existe va a terminar. Pero la palabra de Dios es eterna. Y me gustaría que leyeran Isaías 40,
versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Si alguien lo encontró, por favor, lo puede leer. Isaías. La hierba marchitada de las ruinas, la palabra de Dios de nuestro Padre pertenece para siempre. Así es. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo va a pasar en esta vida, todo va a acabar, pero la palabra que Dios ha hablado, que ha dicho, permanece para siempre. Y creo que debería ser interesante poder tener el tiempo de leer y de estudiar lo que va a permanecer eternamente, lo que va a permanecer para siempre, que es la palabra de Dios. Entonces, leer la Biblia, la respuesta es sí. Eres bendecido por tener esta Biblia. Beneficios de leer la Biblia y practicarla. Te quiero dar tres beneficios, y yo sé que tú puedes encontrar muchísimos beneficios al leer la Biblia. Y la primera es que conocemos más acerca de Jesús. Y si pueden leer Mateo, alguien busque Mateo capítulo 4, versículo 4. Conocemos más acerca de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, nosotros vivimos de la palabra que sale de Dios, no solamente de pan, de lo material vive. Y cuando adquirimos ese conocimiento de parte de Dios, cuando adquirimos esa vida, aprendemos más acerca de Jesús, aprendemos más acerca de Él, vamos pareciéndonos más a Él. Conocemos qué es lo que pide Dios de nosotros. Mateo 7, 24, ahí mismo un poquito, 3 capítulos más, versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es, recordamos que ahí Jesús está diciendo que compara a dos personas, a la persona que construye sobre la arena porque escuchó y no obedeció, y la persona que construye sobre la roca, que escucha y hace. Entonces nosotros debemos de ser personas que conocemos la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios. Mateo 7:24. Conocemos también que debemos de mejorar nuestras vidas, y esto va a ser en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Sí, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es. ¿Quieres madurar, joven, en lo espiritual? ¿Quieres crecer en lo espiritual, parecerte más a Dios? En tus oraciones tienes ese deseo, le pides, Señor, ayúdame a ser mejor persona, a ser mejor cristiano. La mejor forma o la primera forma de respuesta que podemos obtener es que puedas empezar a conocer más de Dios a través de la Biblia, que puedas tener la bendición de leer tu Biblia que hoy tú tienes. Y quisiera mencionarte que hay lugares en donde está prohibido la Biblia, que hay partes en el mundo que no pueden tener una Biblia en físico como la que hoy tú tienes. Y quisiera mencionarte 7 países. 7 países. El primer país es Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudita y las Maldivas. En estos países está prohibido el cristianismo. En estos países el Islam es la religión que predomina. Y la Biblia como tal, como tú tienes, está prohibida. Las personas que encuentran con una Biblia son encarceladas o son castigadas, son torturadas, porque la fe cristiana está prohibida. Esas personas, si pudiesen tener la oportunidad de tener una Biblia como la que nosotros tenemos, la devorarían, porque no saben si tendrían la oportunidad en otro momento de poder leerla. Imagínense a alguien que ha escuchado que existe un libro donde está la palabra de Dios, que ha escuchado versículos de personas
que ellos son cristianos, pero no pueden tener el acceso a una Biblia. Y ahora imagínense el deseo de ellos poder ver esa Biblia y poder leerla y poder estudiarla y poder... hay personas que así lo desean. Cuando tú veas tu Biblia en tu casa, sobre la mesa, cuando tú veas tu Biblia en algún lugar, piensa también que hay muchísima gente en otros países que desearían tener la oportunidad que hoy tú tienes, que desearían tener la bendición de tener esa Biblia que hoy tú tienes. Barreras y obstáculos, ¿sí? Que nos impiden leer la Biblia, ¿sí? Barreras y obstáculos, porque hacemos la pregunta, ¿lee la Biblia? Y nos decimos, bueno, no la leo, pero analicemos qué es lo que nos impide hoy leer la Biblia. Y pueden ser varios distractores, ¿no? Puede ser cuánto tiempo le dedicas a los medios de comunicación, a Facebook, a plataformas, a películas, a entretenimiento, a otras cosas. Entonces, si analiza tu día, qué es lo que dedicas tiempo y empieza a cambiar hábitos. Si le dedico tiempo 2 o 3 horas a Netflix porque estoy viendo una serie, detente un poco y medita. ¿Cómo puedo cambiar este hábito de ver Netflix y dedicarle ahora 1 hora a leer mi Biblia? Si le dedico mucho tiempo a escuchar música, ¿cómo puedo cambiar este hábito y ahora introducir la lectura de la Biblia? Entonces empiezas a hacer este hábito. La primera es no tener la costumbre de leer, ¿sí? Y como todo, al inicio puede ser difícil. Algo para que un día sea fácil, al inicio es difícil. Y yo sé que el cerebro es un músculo y se nos puede complicar al inicio leer. Yo te invito a que te esfuerces. Y aunque batalles en la lectura, lee lo que puedas, lo que dures al inicio. Aunque estés empezando a leer y se te empiece a ir la mente por otro lado y estés pensando ya en otra cosa y estés leyendo, pero lee, acostúmbrate, ejércelo, empieza a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo. Vuélvelo un hábito. Comienza con leer la Biblia, inicia realizando un plan de lectura, busca casi todas las Biblias, en la parte al final viene un plan de lectura o di, sabes que en este mes o en esta semana voy a leer tal libro, quiero leer 1 Juan, quiero leer tal libro y empieza por eso, ponte una meta para que te puedas medir en lo que estás haciendo. Segunda barrera es que tal vez no tienes una Biblia. Si no tienes una Biblia, con todo gusto, levanta la mano o acércate conmigo ya al terminar el servicio y diga, hermano, yo no tengo Biblia. Y eso lo podemos arreglar fácil. Podemos conseguirte una Biblia y que puedas decir, no tener pretexto. Pero tal vez ese es el principal problema. Si no tengo una Biblia, ¿cómo leo una Biblia si no la tengo? Así que hay que asegurarnos de poder tenerla y cuidarla. La tercera complicación para leer una Biblia es no realizar apuntes. En una libreta escribe las clases y mensajes que encuentres en la Biblia o en la misma Biblia. Uno le llama masoretear la Biblia, pero personaliza tu Biblia, escribe sobre ella. Los versículos que te gustan, en los versículos que te han impactado, que te han llenado, subráyalos, ponles algo, porque sabes que en la relación que tú tienes con Dios, Dios ya te transmitió un mensaje a través de ese pasaje. Si pasaste algún problema, si pasaste una situación y leíste un salmo o leíste algo y tú te diste cuenta que estaba hablando Dios a tu vida en ese momento, identifica ese pasaje y hazlo tuyo y quiérelo porque Dios se preocupa por ti, porque la palabra es viva y eficaz y es cortante y entra y quiere ayudarte a salir adelante. Formas prácticas para que puedas iniciar tu lectura. Esas son las barreras. Bueno, pon tu Biblia a la vista. ¿Sí? Cuando llegues a tu casa, pon tu Biblia a la vista, no la escondas. Si vienes al servicio y todos se van en el carro, trata de no darle la Biblia a tu mamá o a tu papá, o sea, es tu Biblia y no dejes que la pongan en la cajuela donde sabes que tal vez se va a quedar toda la semana. No dejes que la pongan en la parte de atrás del carro donde sabes que van a llegar ahorita a tu casa y ahí se va a quedar todo el día y a lo mejor ahí pasa toda la semana. Tú toma tu Biblia, es tuya, te bajas de tu carro, te bajas del transporte, llegas a tu casa y la pones en un lugar visible, ¿sí? Ponla enseguida de tu cama, donde siempre la vas a ver. ¿En qué parte de tu habitación siempre puedes ver tu Biblia? Ahí ponla. Porque si no la pones ahí,
Porque si la pones en un lugar donde no la ves, se te va a olvidar leerla. Si no tenemos la costumbre de leerla, si no tenemos el hábito de leerla, si no tenemos ese deseo o todavía no ejercemos esa costumbre de leerla, bueno, la vamos a meter en nuestra mochila o en nuestra bolsa, vamos a ponerla ahí y va a pasar la semana. Nos vamos a ir a nuestro trabajo, nuestra escuela, la familia, todo, pasa el día, pasa el otro día, pasa otro día. Y a lo mejor llega el miércoles al devocional y vamos y sacamos y estamos en el devocional y luego la volvemos a meter en un cajón, pero se nos olvida. Así que un tip es que tú puedas tener tu Biblia a la vista. Así que cuando hoy llegues, pon tu Biblia bien cerquita de ti. Sigue en la cama, en tu escritorio o en la mesa, pero ahí tenla. Donde la veas y digas, la voy a leer. Voy a leer un capítulo, voy a leer 2 capítulos, voy a leer un momento, pero tenla a la mano. Devocionales. Mencionábamos la clase pasada en las oraciones que tú tienes, que ya dijimos que ibas a poner un lugar donde ibas a orar, donde ibas a platicar con Dios, que tú puedas tener oraciones, pero que los mezcles también con lectura. Haz oración y también haz cantos en tu devocional y haz lectura. La primera pregunta es, ¿qué es lo que Dios me está comunicando a través de esta lectura? ¿Sí? No desaproveches ese momento que le has dado de leer la Biblia y pregúntale a Dios en oración. Señor, he leído la palabra, he leído tu palabra y quiero pedirte que me ayudes a identificar qué es lo que quieres que yo cambie a través de esta lectura. He leído 1 de Juan. ¿Cuál es el mensaje, Señor, para mí? ¿Qué es lo que quieres que me corrija? Padre, he leído 1 de Pedro. Señor, he leído Mateo, he leído Marcos, lo acabo de leer, he leído estos 3 capítulos. ¿Qué es lo que quieres que cambie en mi vida? ¿Cuál es el mensaje? Y créanlo, que puedes experimentar lo que leímos en Hebreos. Es palabra viva, es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo y que te va a ayudar. Eso es lo más fuerte y más interesante. Hay una frase que me encanta y dice, este libro te apartará del pecado, hablando de la Biblia, o el pecado te apartará de este libro. De hecho, se lo puse aquí enfrente a mi Biblia. Este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y me hace reflexionar mucho, porque si estamos alejados de nuestras Biblias y de la palabra de Dios, quiere decir que algo predomina más en nuestras vidas que la palabra de Dios. Y es peligroso. Y es de pensar, decir, bueno, entonces ¿en qué invierto mi tiempo? ¿En qué estoy dedicando quién soy yo, lo que estoy haciendo yo? Y eso es algo para pensar. ¿Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro? ¿Estamos alejados de la Biblia en esta semana? ¿En este momento estoy alejado de este libro? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el Padre? ¿Estoy en un nivel nada más? ¿Estoy estancado? Meditemos sobre eso y empecemos a leer la Biblia. Empecemos a acercarnos más al Señor, aprender más de Él y avanzar más y más en Él. Bien, la Biblia es importante. Tómate el tiempo de leerla. No todas las personas tienen una Biblia. La Biblia es importante, léela. En ella encontramos la palabra de Dios, el cual es Jesús. Lo importante de la Biblia y el mensaje principal de la Biblia es Jesús. Tú lees el Antiguo Testamento y vas a encontrar mensajes que te van a llevar a Jesús. Tú lees el Nuevo Testamento y el mensaje central es Jesús. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Nosotros somos personas que deseamos ser más y más como el Maestro. Así que busquemos siempre a través de la Biblia encontrar a Jesús en los mensajes. Nos ayuda a cambiar y ser más como Jesús. Nos ayuda a cambiar y ser más como Jesús. Así que este tiempo de esta plática era para reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestras Biblias.